Un sábado, el maestro atravesaba un sembrado. Los discípulos tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos al verlo le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido en sábado. Replicó: ¿no han leído qué hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, comieron de los panes, cosa que no le está permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay alguien que es más que el templo. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versos 1 al 8. Jesucristo es el Maestro del amor y de la misericordia. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 15 de julio, año 2022. ¿Cómo puede convertirse una persona, un creyente, en maestro del amor y de la misericordia? Cuando el mejor ejemplo se llama Jesús de Nazaret. Él es el maestro del amor y de la misericordia. Y llega alguien a ser maestro del amor y de la misericordia cuando se le ocurre, la primera idea es practicar la caridad y la misericordia y no tanto ser legalista, demasiado estricto, muy cerrado en el pensamiento, en darle la mano a los demás. Entonces, cuando Jesús de Nazaret tiene esos diálogos con grupos y movimientos judíos, como los fariseos, por ejemplo, está como muy atinado a contestar de una manera muy precisa desde la caridad y desde la misericordia. Cuando un ser humano cree que vivir correctamente es una religión, es no perdonarle, como decían antiguamente, ni media a una persona, no permitirle absolutamente nada. Jesús hace todo lo contrario. El maestro dice: ¿no han leído lo que hizo David? ¿No han leído la palabra de Dios? ¿No conocen ustedes en qué consiste verdaderamente el amor y la misericordia, que está por encima del legalismo o no abrirse al diálogo? Entonces aparece ya la primera frase para vivir correctamente una religión. La misericordia está por encima de todo. Esa debería ser una frase normal de una persona creyente. La misericordia de Dios está por encima de todo. Cuando alguien aprende a pensar, a vivir y a tomar decisiones según la misericordia de Dios, entonces hace mucho bien a todos los que lo rodean. Cuando uno lee el Salmo 24 en la Santa Biblia, en la Sagrada Escritura, se da cuenta que ese salmo enseña que las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y para los que entienden sus mandatos. Las sendas del Señor son misericordia. Ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Ser leales como Dios es leal. Hacer siempre el bien es como la invitación. Practicar siempre la misericordia debe ser como la consigna permanente de alguien que cree en Dios, de alguien que le sirve a Dios, por ejemplo, en la iglesia. Todas las personas que le sirven a Dios en la iglesia deberíamos ser personas de misericordia, de practicar la misericordia en cualquier espacio que le sirva a Dios, en el área de la iglesia, en el área pastoral,
En el área administrativa, el hecho de que una persona no esté dentro de un templo o no esté en un espacio pastoral, eso no la exime de ser una persona de la misericordia. Si una persona trabaja en el área administrativa en una iglesia católica, debe ser muy buen ejemplo de misericordia para todos los que lleguen allí. Así que el amor, el servicio, la caridad y la misericordia deben ser principios deontológicos en la vivencia de una religión. No puede existir la posibilidad de vivir bien una religión mientras no conlleve al amor, al servicio, a la caridad y a la misericordia. Sin ese mandato del amor, que es el mandato que dio Dios al mundo judío, al mundo israelita, al mundo de los que creen en él, el mandamiento del amor. Dice la Sagrada Escritura, amando a los suyos, los amó hasta el extremo. El servicio, que se traduce como la epifanía del amor, no viene para ser servido, sino para servirle a los demás. Eso es amor y misericordia. Cuando una persona cae como en la cuenta que yo no vine para que me hagan venia, ni estar por encima de los demás, ni aspirar a eso, sino vine para servirle a los demás. La invitación al perdón hace parte de la misericordia. Cuando el maestro se preocupa por enseñarle a aquel que practique su palabra, que debe acostumbrarse a perdonar 70 veces 7, el resultado es una virtud que se llama la tolerancia. Quiero misericordia y no sacrificios, dice el Jesús de Nazaret. Quiero misericordia, no quiero tanto sacrificio. No quiero que usted ponga tanta carita de santo. Quiero que sea una persona misericordiosa. Jesucristo es el Señor del sábado y el Señor de la misericordia. Así queda, Jesucristo es el Señor del sábado. Así que no puede haber una ley que diga que no se puede servirle a los demás en el sábado, tener caridad con los demás en un sábado, dedicarse a otras cosas en un sábado. No puede existir esa posibilidad. El Papa Francisco da unas enseñanzas excelentes en esa misericordia vultus, el rostro de la misericordia, en esa bula que el Papa da para el año de la misericordia en la Iglesia Católica. Y decía el Papa en aquella ocasión, decía el Papa en ese año 2015, la misericordia de Dios va más allá de la ley, no humilla ni maltrata a ninguna persona. Esa es la misericordia. Es la misericordia que supera la ley, a una persona legalista, y no humilla a nadie ni maltrata a ninguna persona. La misericordia es una gran luz de amor y de ternura, es la caricia de Dios, dice el Papa Francisco. Jesucristo es el rostro de la misericordia de su papá. Afirma que la misericordia no es solo el obrar del Padre, sino el criterio para saber quiénes somos. Ahí esa frase es bien interesante. La misericordia en una religión, en una fe, en un trabajo pastoral, en una misión, la misericordia es el criterio para saber qué clase de persona es usted. La misericordia. La Santa Biblia va a decir que la misericordia es y debe ser el criterio de credibilidad. Le van a creer mucho a una persona cuando vean que practica de verdad la caridad y la misericordia. Jesucristo es el Maestro del amor y de la misericordia. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,